acerca de la historia de la iglesia, y para ello yo he planteado los siguientes objetivos, los cuales van a englobar todo lo que es ese estudio. El primer objetivo que vamos a tener presente para este estudio es el reconocimiento de cómo interactúa la historia con lo que es la profecía bíblica, el cumplimiento de la palabra profética de Dios cuando dice que Él iba a salvar a un pueblo, ¿cierto?, por medio de la obra de Cristo, y que ese pueblo se iba a extender hasta los confines de la tierra para llevar y predicar el Evangelio de Cristo, el Evangelio para salvar a los perdidos. El segundo objetivo es conocer los antepasados, es decir, el testimonio que los antepasados tuvieron acerca de las luchas que en momentos históricos específicos hubo por parte de la iglesia contra herejías, controversias religiosas y demás asuntos inherentes a la fe cristiana. Es importante que nosotros conozcamos este tipo de cosas porque nos hace que fortalezcamos nuestra fe y nuestro conocimiento en el Señor. Y el tercer objetivo es el estudio que precisamente el estudio de la iglesia nos fortalece en nuestra fe personal y en nuestra fe como iglesia, porque es nuestra herencia. La fe y la historia de la iglesia es nuestra herencia. Por ello, dice Lane Murray, un reconocido teólogo, él dice: el estudio de la historia es vital para la salud de la iglesia. Nuevamente repito, el estudio de la historia es vital para la salud de la iglesia. Bueno, como les dije, vamos a empezar a estudiar la historia de la iglesia. Durante este tiempo vamos a estudiar los diferentes sucesos que han marcado la iglesia desde sus inicios, y para ello, en este día, el tema el cual yo traigo es el estudio de la iglesia apostólica. El estudio de la iglesia apostólica. Este estudio este periodo abarca desde el ministerio del Señor Jesucristo hasta la muerte del último apóstol. El último apóstol que murió fue el apóstol Juan. El tiempo histórico que abarca es del año 30 al año 100. Para ello, yo los invito, vamos a ir a la palabra en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Alguien lo puede leer? Hermano Humberto. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Claro que sí, dice Mateo 16, 18: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Con esta afirmación, el Señor Jesucristo está dándole a entender a los apóstoles, a sus discípulos, que el propósito por el cual Él vino a la tierra, al pueblo de Israel, fue salvar a su pueblo del pecado, liberarlos del pecado, pero con un propósito. Y precisamente ese propósito era edificar su iglesia. Ahora, Él dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto significa de que, independientemente de las luchas que la iglesia podría afrontar, el cuerpo de los discípulos podía enfrentar, ataques de todo tipo, humano, demoníaco, siempre en la historia, en el tiempo, en la línea histórica, la iglesia siempre va a permanecer. Entonces, nosotros vemos en este pasaje que leímos que hay un propósito por el cual el Señor Jesucristo conforma su iglesia. Ahora vamos a ver y a conocer cuál es el concepto del término iglesia. El término iglesia viene de la palabra eclesia, que significa asamblea
o convocatoria. La raíz del término iglesia nos da a entender de que esta no es un edificio, ¿cierto? No es una construcción, sino que es un cuerpo de individuos. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que veníamos hablando hasta ahora, lo que venimos hablando hasta ahora, que la iglesia la componen cada uno de los creyentes que han sido regenerados por la obra del Espíritu Santo y por la fe que el Señor le da a una persona. Entonces, cada persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, tienen algo en común con otros que han pasado por el mismo proceso. Y eso en común es la fe en el Señor Jesucristo. Es decir, nosotros nos hacemos partícipes de la obra de Cristo en su muerte, en su sepultura, pero también en su resurrección. Entonces eso nos hace tener identidad como tal. Un pueblo, un grupo de personas que tienen una identidad. Nuestra identidad está en Jesucristo. Como dice el título, Estudio de la Iglesia Apostólica, nosotros vemos que la Iglesia de Jesucristo se empieza a desarrollar en el libro de Hechos de los Apóstoles. Por eso nosotros vamos a estar sujetos, por decirlo así, a lo que este libro nos presenta, el testimonio que este libro nos presenta de qué sucedió luego que el Señor Jesucristo asciende y qué sucedió con los discípulos. Por ello, invito a un hermano que lea la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, en este pasaje nosotros vemos que el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, Él les dice a sus discípulos que Él les da una promesa de que el Espíritu Santo va a venir sobre ellos, ¿cierto? Y que les iba a dar poder para que ellos fueran testigos de Cristo, tanto en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Si nosotros nos vamos hacia atrás, en los evangelios, nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo empieza a predicar la palabra, empieza a sanar enfermos, a libertar a los cautivos y todo eso, lo que nos dice el libro de Isaías, cumplimiento de la palabra profética. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo reúne a sus discípulos y les dice que Él les iba a dar un consolador, ¿cierto? Pero en este libro, en este pasaje, nosotros vemos que ese consolador, además ellos iban a recibir poder, porque es que el Señor les había comisionado, le había dado la gran comisión para que predicaran el Evangelio y por medio del Evangelio se convirtieran, ¿cierto? Se convirtieran los incrédulos y se bautizaran en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y se volvieran creyentes, cuerpos de la iglesia. Bueno, entonces a quienes les interesa estudiar este tema, como les dije, vamos a estar girando en torno al libro de Hechos de los Apóstoles. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles nos muestra una descripción de la extensión de la predicación del Evangelio. Por eso, en el capítulo 1 hasta el capítulo 7, nosotros vemos la predicación del Evangelio en Jerusalén, tal como dijo el Señor. Me seréis testigos en Jerusalén. En el capítulo 8 hasta el versículo 11, nosotros vemos la predicación del Evangelio, la extensión del Evangelio en Judea. Y a partir del 11 hasta nuestros días, nosotros vemos que la predicación del Evangelio se ha extendido hasta los confines de la tierra, hasta todos los lugares del mundo. Se está predicando la palabra del Señor y se está llevando la gran comisión que Él les encomendó a sus discípulos. Nosotros también somos discípulos de Cristo y eso también abarca nuestra responsabilidad.
Ahora, tres hechos importantes que resalta el libro de Hechos de los Apóstoles en el estudio de la iglesia primitiva. El primero de ellos es que la promesa que el Señor le da en Hechos capítulo 1, versículo 8, se cumple. El Señor había prometido que les iba a dar el Espíritu Santo. Eso se cumple en Hechos capítulo 2, de versículo 1 al 4. Alguien que lo lea, por favor. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se desaparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Bueno, entonces nosotros en este pasaje vemos cómo la promesa que el Señor les había dado se cumple. Dice que todos los que estaban en ese lugar en el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en distintos idiomas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estuve leyendo un comentario acerca de este pasaje y decía que en ese lugar, en el día de Pentecostés, se encontraban muchísimas personas de, digámoslo así, de lo que era el mundo en ese entonces. Habían lugares de Egipto, habitantes, visitantes de Egipto, Mesopotamia, Etiopía. Entonces todas estas personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo, además de los discípulos. Entonces vemos aquí una extensión de lo que es el evangelio, la predicación y la gran comisión. El segundo hecho que muestra el libro de Hechos de los Apóstoles en el estudio de la iglesia primitiva es el concilio de Jerusalén, más o menos que se dio en el año 50 después de Cristo. Ya el evangelio se estaba extendiendo, ya judíos se estaban convirtiendo al cristianismo, pero en el interior de la iglesia se estaba generando una controversia. Entonces vemos cómo las controversias siempre han existido en el corazón del evangelio. La controversia que en ese entonces estaba sucediendo giraba en torno a la siguiente pregunta: ¿es posible que un no judío pueda ser cristiano? ¿Es posible que un no judío pueda ser cristiano, es decir, un gentil o un extranjero? Esta controversia, ni los mismos apóstoles lo tenían claro. Más adelante nosotros vemos cómo el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, hace la obra en Pedro y le muestra por medio de una visión de que también la promesa de salvación y del Espíritu Santo es para los extranjeros. Pero en ese momento, nosotros en el concilio de Jerusalén vemos que ellos se reúnen, los discípulos se reúnen para afrontar esta situación que se estaba dando, porque era una situación incómoda. ¿Por qué era una situación incómoda? Porque nosotros ya sabemos cómo es la cultura y la tradición judía en cuanto a la observancia de ritos y tradiciones. Ellos son demasiado celosos con este tema. Y antes de que llegara el Señor Jesucristo, ellos consideraban a los gentiles y extranjeros como inmundos. Entonces, si ellos reciben el Espíritu Santo, había una situación que no concordaba mucho. Y ellos deciden aclarar esta situación por medio de... Es decir, el Espíritu Santo les muestra a ellos que los gentiles también reciben esta promesa. El tercer hecho que marca el inicio de la iglesia primitiva es la declaración del gobernador de Acaya, que se llama Galión, en el año 52 a.C. Invito a alguien que por favor me lea en capítulo 18, Hechos capítulo 18, versículo 12. Hechos capítulo 18, versículo 12. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Bueno, en el contexto de esto se desarrolla, nos dice la Biblia en este libro, que Pablo se encontraba predicando el Evangelio en Corinto, en la ciudad de Corinto.
Pablo predica el Evangelio y esto trae como consecuencia una revuelta en la ciudad y ellos empiezan, los judíos empiezan a atacarlo, porque los judíos no estaban de acuerdo con la doctrina cristiana, por cuanto Jesucristo en el pueblo de Israel había muerto como un falso Mesías, como un hereje. Entonces los gobernantes, en compañía de los dirigentes eclesiásticos, se ponen de acuerdo y prohíben que se predique en el nombre de Jesús, pero ellos, Pablo y los apóstoles no hacen caso. Entonces, como consecuencia de Pablo predicar el Evangelio, se levanta una revuelta en contra de él, lo llevan al gobernador, pero el gobernador, por obra de Dios, dice lo siguiente: los asuntos a los cuales ustedes apelan, refiriéndose tanto a judíos como a cristianos, les dicen, no tienen importancia para el Imperio Romano. El Imperio Romano lo que estaba interesado era en seguir unificando el Imperio Romano, seguir dominando a todos aquellos pueblos que ellos habían conquistado y extender su dominio sobre otros pueblos. Entonces lo que hace el Imperio Romano es decirle no. Ese tipo de controversias en cuanto a sus costumbres, en cuanto a su religión, no nos interesa. Ahora, el Imperio Romano, dentro de su política de expansión, ellos tenían digamos así, tenían claro que todo pueblo que ellos iban conquistando y dominando les permitían tener libertad religiosa y libertad en cuanto a sus costumbres. Entonces, el emperador Galión, el gobernador Galión le dice, no nos interesa ese asunto, decidan ustedes qué van a hacer con ello. Y esto trae como consecuencia que, digámoslo así, a pesar de la revuelta y a pesar de la controversia que había entre judíos y cristianos, esta decisión le dio libertad a los cristianos para seguir predicando el Evangelio. Bueno, hay un hecho trascendental en la historia de la iglesia que, digámoslo así, marca un hito importante, y el que se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 1. Alguien que lo lea, por favor. Mateo capítulo 24, versículo 1. Jesús salió del templo y mientras caminaba se les acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. ¿Sigo? Siga. Sí. Pero él les dijo, ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de la venida y del fin del mundo? Bueno, en Mateo capítulo 24, del versículo 1, 2 y 3, el Señor en el monte de los Olivos, durante su ministerio, le estaba enseñando a los discípulos que la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida. Y no solamente la ciudad, sino que también el templo iba a ser destruido. Bueno, en la historia, esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito, el general Tito, digámoslo así, por la exaltación de los judíos, el nacionalismo que los judíos tenían en ese entonces, ellos no querían someterse al imperio, ellos se estaban sublevando al imperio, y Roma, el imperio romano, decide por medio del general Tito acabar y destruir con toda la ciudad. Entonces vemos cómo se cumple este hecho, y eso trajo consecuencias para el cristianismo, unas consecuencias bastante nefastas, porque no solamente murieron judíos, ¿cierto?, sino que también muchísimos cristianos murieron en esa emboscada que hicieron contra la ciudad de Jerusalén. Pero aquí nosotros vemos el cumplimiento de lo que el Señor había prometido. Entonces, este hecho trajo como consecuencia nuevamente el dominio del Imperio Romano al territorio de Palestina,
y como tal la consecuencia más directa que eso tuvo fue que hubo un odio generalizado por parte de los judíos contra el imperio romano. Segundo punto de esta exposición. Ahora vamos a ver cómo se dio la expansión de la iglesia en el primer siglo. Porque el Señor lo había prometido. Él les dijo, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra, ¿cierto? Todos los confines del mundo. ¿Cuáles son los factores que llevan a esta obra o a esta misión? Bueno, en primer lugar, la obra la hace Dios. Y esta obra la hace Dios por medio de su Santo Espíritu, que es el que inspiró a todos estos hombres para que ellos predicaran el Evangelio. Pero también hay otros factores que influyeron en esta expansión de la iglesia. Factores sociales y políticos que influyeron. En primer lugar, la universalización del idioma griego. Antes de que el territorio de Palestina estuviera sometido al imperio romano, estuvo sometido al imperio griego, de la mano de Alejandro Magno. Cuando esto se dio, se empezó Alejandro Magno como política de Estado. Él dijo que lo que buscaba era unificar al mundo bajo una sola cultura. Y esta sola cultura tenía que ver también con la implementación de un solo idioma. Y ese idioma era el griego. Nosotros vemos que la iglesia, el Nuevo Testamento, está escrito en griego, ¿cierto? Precisamente por eso, por la influencia que tuvo el imperio griego en todo lo que fue el antiguo mundo. Otro de los factores que influyó que la iglesia empezara a extenderse en el primer siglo fue la paz romana. Es decir, la paz romana, la con X, significa que había una estabilidad política en el imperio, una estabilidad social, y como tal, digamos así, todos los territorios del imperio estaban salvaguardados, estaban protegidos. Esto permitía que el libre acceso de personas que querían viajar por todo el imperio. Los primeros cristianos del siglo I, aprovecharon esta situación para, digamos así, extenderse por todos los territorios del imperio. Nosotros vemos cómo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, él empieza a hacer muchos viajes misioneros, ¿cierto? Él va a la ciudad de Roma, él va a la ciudad de Corinto, él va a Tesalónica. Es precisamente por esto, porque la estabilidad del imperio permitía que este tipo de cosas se dieran. Otro factor que influyó en la expansión de la iglesia y la predicación del Evangelio fueron los sistemas de tránsito y correo. Eso para nuestra época parece algo muy primitivo y muy arcaico, pero precisamente era la tecnología que había en ese tiempo. La tecnología era que las cartas paulinas, por ejemplo, fueron llevadas de un lugar a otro de las ciudades que el apóstol Pablo le había destinado por medio de las personas. No había email, no había WhatsApp, no había ese tipo de cosas, Twitter, Facebook, que uno se mete, ¿cierto? Empieza a chatear y la persona puede estar en Australia, yo puedo estar en Colombia y eso llega instantáneamente. Ese no era el tipo de tecnología que había en ese entonces. Era por medio de las personas que se trasladaban de un lugar a otro y que llevaban los diferentes mensajes, las cartas que el apóstol Pablo había escrito. Bueno, hasta aquí nosotros hemos visto cómo la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, se había originado con la palabra que el Señor les da a los discípulos en Mateo 16, 18 de la edificación de la iglesia, y también hemos visto cómo muchos aspectos sociales y políticos influyeron también para que se diera la consolidación de la iglesia. Todo esto por obra de Dios. Amén. Bueno, ¿cuáles son las causas de las persecuciones que se dieron en el primer siglo? En primer lugar, en el libro de los Hechos, nosotros vemos que las persecuciones a los cristianos se dieron en el interior de Israel, porque los judíos no estaban de acuerdo con la doctrina cristiana.
Nuevamente digo, ellos los consideraban como una secta y a Jesucristo como un hereje, a Jesucristo como un farsante. Entonces, la primera persecución que la iglesia confrontó fue en el interior de Israel, por parte del judaísmo. Ahora, los fariseos, los saduceos, los celotes y todo este tipo de personas que conformaban la sociedad israelita se aliaron con el Imperio Romano para acabar con los cristianos. Nosotros vemos cómo los diferentes emperadores y gobernadores, muchos de los discípulos y muchos de los apóstoles fueron llevados allá para que ellos expusieran qué era lo que estaban haciendo. Pero por obra del Señor y por providencia y benevolencia del Señor, muchos de estos emperadores no tomaron represalias a corto plazo, sino que permitieron que la palabra se extendiera. Sin embargo, hubo dos emperadores del Imperio Romano que, digámoslo así, persiguieron a la iglesia con el propósito de exterminarla. Y uno de ellos fue el emperador Nerón. El otro gran emperador que empezó a perseguir la iglesia fue el emperador Domiciano. Bueno, dice, la primera persecución por parte de Nerón empieza el 19 de julio del año 64 después de Cristo. Sucede y acontece que Nerón era un emperador del Imperio Romano que era un emperador, digámoslo así, supersticioso. Como emperador, él quería que todas las personas hicieran lo que él decía. Él no permitía que alguien lo contradijera, que alguien le dijera que estaba mal. Y como tal, él se había ganado el rechazo y el repudio del mismo pueblo romano y de todos los pueblos que habían sometido. En otras palabras, él no gozaba de una alta favorabilidad del pueblo, visto desde nuestros tiempos. Entonces, sucede y acontece que en el interior de Roma se da un incendio. Este incendio hace que muchísimos de los barrios de la ciudad se quemaron, ¿cierto? Un incendio y mucha gente murió. Y los enemigos de Nerón empezaron a decir que Nerón era el que había causado este incendio para reconstruir la ciudad de acuerdo a sus gustos arquitectónicos. Pero Nerón era un hombre muy astuto. Lo que hizo Nerón fue empezar a desvirtuar y empezar a negar todo ese tipo de acusaciones y de rumores que se habían engendrado en contra de él y en contra de su imperio. Esto fue en vano porque la gente no gustaba de él, no lo querían. Entonces él empezó a idear, ¿cómo hago yo para que la gente me crea? Y la mejor manera de él lograr que la gente, tener la aceptación de la gente, fue empezar a ver a los cristianos como sus enemigos. Porque la sociedad del Imperio Romano veía a los cristianos como personas que eran demasiado fanáticas. Porque los cristianos eran de fuertes convicciones. Ellos no adoraban al Dios que el Imperio Romano tenía. Ellos no se hacían partícipes de esa revoltura religiosa que se llama sincretismo religioso, de los cuales los miembros del imperio hacían. Entonces, él vio una puerta para mantenerse en el poder. Los cristianos eran odiados y él dijo, bueno, vamos a echar mano de eso. ¿Qué hace Nerón? Él empieza a perseguir a los cristianos y la persecución los lleva al punto de cometer 3 actos abominables contra los cristianos. El primero de ellos es que él mata a los cristianos, coge los cuerpos de los cristianos, los coge vivos y los quema cerca de los jardines de noche para iluminar la belleza de los jardines. Él toma hace antorchas con los cuerpos de los cristianos para iluminar los jardines del imperio. El segundo hecho que él hace es que él los crucifica, al mejor estilo de cómo crucificaron al Señor Jesucristo. Él los crucifica. Y el tercer hecho
es que lo vuelve un espectáculo a toda la sociedad del imperio. ¿De qué manera lo hace un espectáculo? En el circo romano, ¿cierto? Cogían a los cristianos, los echaban ahí y había toda cantidad de fieras, ¿cierto? Bestias, leones. Entonces la gente, los espectadores veían este espectáculo. Algo muy aterrador, ¿cierto? Y muy triste. Pero él tomó, nuevamente digo, tomó a los primeros cristianos del siglo I, los tomó como chivo expiatorio para apaciguar la polémica que había en torno a su reino. En el año 95, el emperador romano Domiciano, él reinó desde el año 81 hasta el año 96. El emperador Domiciano también tenía como política de imperio, como política de Estado, unificar y mantener el gobierno, mantener la unidad del imperio. A ellos no les interesaba más nada y algo más. Él quería mantener... Un momento, espera un momento. Bueno, Domiciano quería mantener el dominio del imperio y además de eso quería revivir las viejas glorias de lo que es la cultura y religión pagana del imperio. ¿Quiénes fueron los que se opusieron a todo este tipo de iniciativas? Nuevamente, los cristianos. Porque los cristianos tenían fuertes convicciones en adorar a Dios y a Jesucristo como el Salvador. Eso lo tenían en su corazón, esa convicción. Entonces, él decide también perseguir a los cristianos porque además él quería que lo adoraran a él como Dios. El emperador Domiciano exigía por parte de toda la sociedad del imperio y por parte de los cristianos que lo adoraran a él. Por eso él los mata, él los crucifica, los apedrea, los hace espectáculo también a la sociedad por medio los tira a las bestias, a los leones, y se cree que probablemente el apóstol Juan fue exiliado durante este tiempo a la isla de Patmos, porque él se opuso a esta iniciativa del emperador. Bueno, según algunas tradiciones y según algunos libros, a los que les gusta este tema de la historia de la iglesia, pueden leer el libro de John Foss, que se llama El libro de los mártires. Ese libro es muy interesante. En ese libro nos muestran y nos revelan qué sucedió con los apóstoles por causa del evangelio. Este libro dice que Jacobo fue decapitado. Dice que Tomás predicó hasta la India y fue matado con una lanza, según escritos apócrifos, por orden del emperador. Simón el Celote predicó en Mauritania y en otras partes de África, Gran Bretaña, y fue crucificado. Marcos el Evangelista fue obispo en Alejandría, en Constantinopla, predicó en Egipto y fue atado y arrastrado y quemado vivo. Bartolomé predicó en la India, tradujo el Evangelio según San Mateo a ese territorio, fue crucificado por no adorar a otros dioses paganos. El evangelista Mateo predicó con éxito en Etiopía y Egipto. Fue matado con una lanza por orden del rey. Felipe predicó en Heriápolis de Frígida. Esto está situado en Asia Menor. Fue crucificado, fue apedreado y sepultado junto con sus hijas. Jacobo se quedó en Jerusalén. Muchos hechos dicen que él fue el líder de la iglesia en Jerusalén y vivió como un judío cristiano. Y Pedro fue crucificado boca abajo porque él pidió que lo crucificaran de esta manera
porque no era digno, según él, morir como había muerto su maestro, que era nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hasta aquí entonces nosotros hemos visto tres aspectos de la iglesia primitiva. En primer lugar, su origen. En segundo lugar, hemos visto cómo se fue desarrollando y se fue extendiendo, no solamente en Jerusalén, no solamente en Judea, no solamente en Samaria, sino en todos los confines de la tierra. Y hemos visto las consecuencias de la fe cristiana en el siglo I, con las persecuciones que se dieron a los cristianos, los primeros cristianos, por parte del emperador romano Nerón y por parte del emperador Domiciano. ¿Cuáles, digo yo, podrían ser las aplicaciones para que nos arroja este estudio hasta este momento? Bueno, hasta este momento nosotros nos hemos dado cuenta que la fe de estos hombres y de estas mujeres que fueron los primeros cristianos nos hace ver cuán fieles y cuánta convicción había en ellos para afrontar con valentía todo este tipo de situaciones que se estaban dando. Y lo más importante es que ellos estuvieron fieles porque el Espíritu Santo, el Señor, estaba con ellos, ¿cierto? Entonces, hasta aquí va nuestro primer estudio de lo que es la historia de la iglesia. No sé si tienen alguna pregunta o algún aporte que decir. Hermano Salomón. Me parece excelente, hermano, respecto al estudio de la historia de la iglesia, porque nosotros debemos, como creyentes, conocer la trayectoria que ha llevado la palabra, la iglesia como tal, como entre comillas, por decirlo de alguna manera, sociedad a través de los siglos. Y conocer, creo que también hace unos años mi papá dio unos sermones sobre la historia de la Reforma. Todo eso, tanto tiempo que ha pasado, tantos años que han pasado, y saber que el Señor siempre ha mantenido un remanente. Claro, que el Señor siempre ha mantenido personas que están dispuestas a servirle y a adorarle. Entonces, que nosotros no tengamos como mala cosa todo eso, que no pensemos que como es el pasado no nos importa, sino que tengamos pues presente todo eso y deseo de estudiarlo. Entonces me parece excelente, y también mirarlo desde el enfoque bíblico que conlleva todo eso. Amén. ¿Alguien tiene otro aporte que decir, hermano Gustavo? No, hay una frase, creo que ya todos la conocen, que el que conoce su historia no está condenado a repetirla. Y eso nos ayuda a crecer en la fe y saber que no estamos solos, sino que hubo hombres fieles que dieron su vida por causa de Cristo, pero que ahora están en la gloria. Amén. Sí. Hermano Mauricio. Ahora es muy importante cuando nosotros nos damos cuenta conocemos las